Expresiones equivalentes. Cuando nosotros hablamos de expresiones equivalentes significa que hay una equivalencia, es decir, una igualdad. Por ejemplo, vemos esta expresión algebraica en donde en los términos vemos que hay términos semejantes. ¿A qué nos referimos con términos semejantes? Que tienen la misma variable. Tenemos 3x y menos x. Pero x hace referencia a que tiene coeficiente 1. Por eso también se puede considerar como semejante. Si realizamos esa operación, tenemos 3x menos 1x es igual a 2x. Por otro lado, también vemos dos términos independientes, que es más 4 menos 1. Más 4 menos 1, si hacemos la operación, es igual a más 3. También podemos considerar que es equivalente a lo proporcional de cada uno de esos coeficientes. Por ejemplo, si son 2x, podemos hacer una expresión equivalente x más x. Más, y como es más 3, es más 2 más 1. Eso también se puede considerar como una expresión equivalente. No significa que no esté reducido o simplificado. Estamos buscando equivalencia, no simplificación. Otro equivalente puede ser como 2x más 2 más 1. Otra expresión equivalente de 2x más 3 también puede ser como 2 que multiplica a x más 1 y eso más 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 2 por x nos va a quedar 2x y 2 por 1 nos va a quedar 2. Eso correspondería a la misma expresión. En la siguiente expresión equivalente vamos a realizar la multiplicación de 5 por cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis. Si multiplicamos 5 por 3d es igual a 15d. Multiplicamos 5 por 8s es igual a más 40s. Eso también lo podemos reflejar en una expresión equivalente. Si es 5d más 40s, lo podemos ver como 15d es igual a la suma de 7 más 8d. Y más 40 también lo podemos reflejar como una multiplicación haciendo la factorización de 5 por 8s. A su vez también podemos representarlo como 3 que multiplica 5d para que nos dé 15d más 20s más 20s. ¿Por qué? Porque la suma de 20s más 20s es 40s. Eso también se considera una equivalencia. Otra expresión equivalente al ver 7q menos 2 que multiplica a q menos f, tendríamos que realizar primero la multiplicación de lo que representan esos paréntesis. Comenzamos bajando más 7q menos y hacemos la multiplicación. Menos 2 por q es igual a menos 2q. Menos 2 por menos f hay que observar que también vamos a realizar una multiplicación de signos. En la multiplicación y en la división de signos es cuando se utiliza la ley de los signos, multiplicando menos por menos es igual a más. Y 2 por f es 2f. Observamos que 7q menos 2q se puede agrupar puesto que tienen la misma variable. Sería 7 menos 2 es igual a 5q y el más 2f baja exactamente igual. Eso también podría ser una equivalencia. Como ya llegamos a su simplificación, de ahí podemos ver cómo podríamos escribirlo de forma equivalente. 5q más 2f puede ser un equivalente de 4q más 2f más otra q. ¿Por qué? Porque tendríamos que agrupar 4q más q es 5q y nos quedaría una expresión equivalente. Vemos que el 4q y 2f son números pares. Podemos separarlo como una multiplicación diciendo que 2 que multiplica a 2q más f más la q que nos hacía falta. Si nosotros multiplicamos 2 por 2q nos va a quedar 4q y 2 por f nos va a quedar 2f, lo que teníamos inicialmente, y eso también se considera una expresión equivalente. En la expresión que tenemos podría ser una expresión equivalente si separamos el coeficiente de la variable
Es decir, el coeficiente de la y es 1, puesto que no se ve que tiene coeficiente. Es como decir la manzana y una manzana. Cuando decimos la manzana ya damos por hecho que al menos, o que hay una manzana. Entonces es una y o y, que es lo mismo, entre 3. 1 y 3 son coeficientes, son números constantes y lo podemos separar como un tercio que multiplica y también eso sería una expresión equivalente. También podemos separar y entre 3 y eso también significa que es una fracción. Lo ponemos como a manera de una división porque sabemos que en una fracción el numerador es dividido entre el denominador y nos quedaría y entre 3. Eso también es una expresión equivalente, que significa que es igual a y entre 3 o a un tercio de y. Otra expresión equivalente podría ser un tercio que multiplica a y. ¿Por qué? Recordemos que una multiplicación de fracciones es una multiplicación lineal y si multiplicamos un tercio por y nos quedaría como una expresión equivalente. Observamos en esta expresión que tenemos unos paréntesis y también tenemos un punto medio, no un punto decimal escrito en la parte inferior, sino un punto medio. Ese punto medio representa también una multiplicación. ¿Y qué va a multiplicar el 3? Va a multiplicar a cada uno de los elementos de lo que tenemos dentro de los paréntesis. Primero vamos a comenzar multiplicando 3 por 4m es igual a 12m. 3 por 2h es igual a 6h. Y 3 por menos 1 es igual a menos 3. Eso es una expresión equivalente a lo que ya teníamos escrito con negro. Ahora vamos a separar para poder ver cómo podría ser otra expresión equivalente. Si tomamos ese 12m más 6h, vemos que esos dos números son números pares, es decir, números que se pueden dividir entre 2. Podemos separar como otra multiplicación, diciendo que sería 2 que multiplica 6m más 3h. ¿Por qué? Porque hacemos la operación, nos va a quedar la expresión inicial y menos 3, que era la expresión que nos hacía falta. Eso también podría ser una expresión equivalente.